Sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad retomamos las reseñas de textos. Haremos un sorteo del libro que va a ser reseñado el día de hoy. Y el texto es el siguiente. Se los comparto por acá. Los pecados de la paz, del general Jorge Enrique Mora. Bueno, el general Mora, ¿de quién estamos hablando? Bueno, un militar, ocupó diversos espacios dentro del ejército, llegó a ser comandante general del ejército durante el gobierno de Andrés Pastrana. Y en el caso del libro, que lo convierte en un texto indispensable para todos aquellos que quieran estudiar los temas del funcionamiento de los procesos de paz y de las comisiones de paz, ¿sí? Creo que es un texto obligatorio para los que quieran estudiar esos temas por la cantidad de detalles, pormenores, críticas a la organización de las comisiones, a la integración de los equipos y a la voluntad política hasta cierto punto, ¿no? También es un texto indispensable para conocer la postura de las fuerzas militares en torno a los procesos de paz y en torno a la ambición del mismo conflicto, ¿no? Bueno, el general Mora se retiró del ejército en el año 2003 y desde entonces ha trabajado como consultor para diversas entidades gubernamentales y privadas, y desde 2012 acompañó la comisión de negociadores de paz que participaron en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero terrorista, podríamos llamarlo así. Para ese entonces tenía ese calificativo tanto a nivel internacional como nacional, de las FARC, ¿sí? Fueron 4 años de trabajo y los pormenores los comenta en este libro. De entrada, frente a temas de forma, bueno, digamos que ahí es un poco reiterativo, el texto es bastante extenso, en parte porque repiten muchas oportunidades, ideas, posturas muy personales, posturas institucionales de las fuerzas militares en diversos capítulos del texto, lo que hace que se extienda un poco de más. Creo que los títulos de los capítulos no son muy buenos, ni comprenden los contenidos principales que se encuentran en ellos también, ¿no? Bien, entonces digamos que son algunas críticas de forma. Ya entrando en el fondo, creo que una frase para resumir el libro es reflexionar si la frase de Benjamin Franklin es cierta frente a que no hay ninguna paz mala, ¿sí? Y valdría la pena preguntarse, ¿de verdad no hay paz o resultados o procesos de paz que lleven a efectos negativos? Entonces vale la pena hacerse esa pregunta, ¿no? Bueno, vamos bastante rápido con la revisión de los capítulos y de algunas de las ideas claves que se repetirá en los diversos capítulos y que, digamos, forma parte del centro fuerte del texto, ¿no? Creo que podríamos dividirlo en dos grandes temáticas o dos grandes ideas que Mora quiere dejar presente siempre. La primera ha sido que el conflicto y la solución del conflicto estará cuando los políticos asuman su cuota de responsabilidad política en esto, ¿sí? Señala que usualmente ha sido un tema como si esto hubiese sido decisiones voluntarias y libres de las fuerzas militares actuando contra los grupos guerrilleros y de forma muy reactiva, espontánea, cuando la realidad es que ellos estaban acatando órdenes de los políticos, ¿no? Esa es una idea bastante clave, ¿no? La segunda, ya para los que
estudiamos temas de comisiones de paz, de organizaciones de procesos de paz. Las críticas que se hacen frente a la forma en la que fue organizado y la forma en la que trabajaba, las metodologías de trabajo del equipo negociador del gobierno, ¿sí? Entre varios de los puntos que critica está el liderazgo muy por debajo de la mesa de una persona en particular, por lo cual los otros negociadores prácticamente eran elementos decorativos, ¿sí? Y en este caso en específico estamos hablando de Sergio Jaramillo frente al resto de los negociadores, incluyendo el mismo Humberto de la Calle, que era el jefe del equipo. Y por otro lado, la rotación permanente de los equipos, ¿sí? Señala que en el equipo negociador del gobierno había mucha rotación, lo cual no es bueno para poder irle haciendo seguimiento a todo el proceso. Mientras que la FARC básicamente tuvieron un equipo consolidado de principio a fin para negociar todos y cada uno de los puntos, ¿sí? Lo cual les permitió obtener muchas más concesiones de las que buena parte de la sociedad colombiana hubiese aceptado, ¿no? Bueno, y como fue demostrado en los resultados del plebiscito, ¿no? Bien, contenidos del libro entonces por capítulo, yendo bastante rápido. Capítulo 1, sus experiencias en el ejército desde una edad bastante temprana, que se vinculó al ejército. Recordemos que el general es norte santanderiano, ¿sí? Bueno, y en esa revisión histórica es interesante que se detenga en grandes mitos que usualmente no nos detenemos y que ya damos por hechos, ¿no? Por ejemplo, hace unas reflexiones y hace unas aclaraciones frente al bombardeo de Marquetalia. Y bombardeo, pongámoslo entre comillas, ¿no? Porque pues señalaba que para ese entonces no había fuerza aérea, apenas 4 helicópteros y estaban adaptados para transporte, ¿no? Por lo que nos hace pensar mucho, bueno, ¿cómo se puede hablar de bombardeos? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Y es algo que, bueno, uno lee otras fuentes que tienen su versión de esta historia, obviamente, Molano, entre otros, afirman que sí hubo bombardeos, que sí hubo utilización de napalm, ¿no? Yo no sé, yo no soy experto en esto de las armas, pero uno usualmente ve que el napalm en los documentales y en las películas no es arrojado por helicópteros, es arrojado en aviones, ¿no? Y pues si el ejército colombiano tenía 4 helicópteros nada más, difícilmente podríamos ver esto del napalm, ¿no? Bueno, en este capítulo también, como les dije, deja de entrada esa crítica que va a ser muy recurrente de la falta de asumir responsabilidad política por parte de los líderes colombianos y los líderes de los partidos y de la política en Colombia, ¿no? Bueno, tiene unas palabras frente al Plan Colombia, que es algo que para los que estudian muchas guerras vamos a ver de forma recurrente, y es como el Plan Colombia en principio solo permitía el uso de las armas para la lucha contra los narcos, ¿sí? No se podían utilizar las armas contra los grupos guerrilleros. Ocurrido los eventos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, todo esto, la situación cambia. Y el gobierno colombiano y el ejército colombiano puede comenzar a utilizar esos medios de ayuda que se brindaban con el Plan Colombia también contra los grupos terroristas, ¿no? Si ustedes se ponen a ver conflictos actuales como el de Ucrania, Estados Unidos brinda armamento, pero fíjense que es solo para la defensa, ¿no? No puede utilizarse más allá como para invadir ya territorio ruso, todo esto, ¿no? Entonces son condiciones estratégicas de la guerra que marcan bastante
el desarrollo de los conflictos, ¿no? Y finalmente le dedica algunas palabras finales al expresidente Uribe, llamándolo el verdadero gestor de paz para los colombianos. Bueno, ya esa es palabras de él, ¿no? El capítulo 2 arranca con cómo él se integra en el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC, ¿sí? Él señala que el primer contacto fue para integrarse a unos equipos dirigidos por la Universidad Nueva Granada para estudiar la posibilidad de un acuerdo de paz. Y él señala que al final eso fue algo muy cosmético, muy simbólico, solamente porque ya el gobierno y algunos de sus miembros iba adelantando diálogos preliminares con la FARC, ¿sí? Entonces el informe al final, cuando salió, simplemente fue para legitimar algo que ya iba adelantándose. Bien, bueno, en este punto también describe el listado de los asesores internacionales con los que contó el gobierno Santos, ¿no? Tenemos a Jonathan Powell, Ronald Hayfield, Shlomo Ben Ami, que creo que ganó un Nobel de Paz, el de Israel, Dudley Arkenson y Joaquín Villalobos, con experiencia en el caso de El Salvador. ¿Sí? Entonces hay varios casos allí. Él hace una descripción sobre ellos, les reconoce todo el alto perfil internacional en temas de paz, pero les critica quizás un poco la descontextualización con el caso y la realidad colombiana. También describe a los comisionados del equipo de gobierno, ¿sí? Y a los de las FARC, ¿no? Le dedica algunas palabras bastante, no negativas, pero sí con algo de desconfianza a Sergio Jaramillo y a Oscar Naranjo. Porque recuérdense, el ex director de la policía, Oscar Naranjo, también estuvo en estas lides como comisionado de paz. Bueno, ya una vez entrados en los diálogos, en Oslo, en Noruega, recuerden que fueron las primeras sesiones, él señala datos muy pequeños pero que muestran cómo iba a ser el proceso y cómo iba a ser la postura de los miembros de la FARC y curiosamente de parte de sus coequiperos, sintiéndose incómodo frente a que él hiciera parte de este proceso, ¿no? Y señala que, por ejemplo, en Oslo, en el etiquetado que lo denominaba, ahí en la mesa, solamente pusieron Jorge Enrique Mora, ¿no? Y no colocaron el general Mora, que pues para los militares es algo muy simbólico, y él destaca que exigió, por favor, que corrigieran eso, y bueno, que fue corregido, pero que fue un hecho simbólico y que ya iba marcando cómo iban a ser los derroteros de este proceso, ¿sí? Otro de los puntos fue el poco control que hubo para hacer cumplir las reglas. Por ejemplo, mientras la FARC después de cada sesión tomaba y se apropiaba de los micrófonos, daba alocuciones a los medios de comunicación, el gobierno tuvo prohibido hacer eso, ¿sí? O los miembros del equipo de gobierno tuvieron prohibido hacer eso, lo cual de una vez los iba colocando en una posición de desventaja. De hecho, en un capítulo posterior, él señala que él pensó intentar hacer una estrategia parecida para hacer unas críticas al equipo de la ONU por unos pronunciamientos que tuvieron en contra de las fuerzas militares, y él intentó hacer un pronunciamiento público y sus coequiperos se lo prohibieron, señalándole no, lee el documento que tienes en una reunión privada que vamos a tener, y así fue, ¿no? Entonces vemos allí uno de esos desbalances de las fuerzas. El capítulo 3, bueno, arranca hablando sobre los temas del agro, todo esto, pero bastante poco, reiteran bastante esto de sus ideas militares, su pensamiento, etc. Pero quizás una de las partes más
importantes es la llegada de Álvaro Leiva al equipo negociador a mediados, finales del año 2013, ¿sí? La llegada de Leiva, él señala que se supone debería ser del equipo de gobierno, pero al final parecía que estaba sirviéndole a ambos equipos, ¿sí? Y sin duda logró acelerar algo que iba bastante lento, ¿sí? De hecho, la idea inicial del presidente Santos era que para finales de 2013 tener los 5 puntos del acuerdo firmados, y resulta que a mediados de septiembre solamente tenían firmado uno, ¿no? El primer punto del acuerdo. Y algunos otros detalles de su acercamiento con las fuerzas militares es como en informes, por ejemplo, el general Navas Ramos ya le iba advirtiendo, mire, si se firma un acuerdo de paz con esos 5 puntos, posiblemente el 20% de la FARC no se desmovilice, ¿sí? Iban a seguir delinquiendo bajo cualquier otra figura, disidencias o uniéndose a alguno de los otros grupos como el ELN, etcétera, ¿no? Y eso no deja uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué esto nunca salió a la luz pública, ¿no? Es una crítica que se le podría hacer a él mismo, ¿no? El capítulo 4 es en donde señala estas críticas a los equipos de la ONU y a cierta parte académicos de la Universidad Nacional de Colombia, porque se integraron con una actividad de realizar foros, de realizar encuentros con diversos sectores sociales, en especial para tocar temas con las víctimas, pero que la selección de las víctimas era bastante sesgada, ¿no? Y de los invitados en general. Y eran invitados y participantes que no dudaban en atribuir toda la responsabilidad a las fuerzas militares y al Estado, y casi que nula a los grupos armados y a las guerrillas, ¿sí? Bueno, en este punto señala que el punto 2, recuerden el de participación política, se firmó bastante rápido y estuvo listo para finales del 2013. El capítulo 5 lo dedica al tema del narcotráfico y es en donde empiezan sus mayores críticas frente a cómo se estaba organizando el proceso, críticas a por qué no se le ponía un freno o por qué no se amenazaba con la suspensión de los diálogos, con el levantamiento de los diálogos ante tantos hechos y tantas declaraciones que realizaban las FARC, ¿no? Y por ejemplo en este punto señala el mensaje que querían enviar las FARC invitando a Fabián Ramírez para que fuera uno de los voceros de la FARC en este punto. Y Fabián Ramírez era uno de los jefes de la FARC que tenía mayores vínculos, al parecer, con el negocio del narcotráfico, ¿sí? En este punto se señala que las FARC siempre evadían el tema de la responsabilidad con el narcotráfico, señalando que no era igual a la actividad delictiva debido a que se realizaba para financiar la guerra, en este caso su causa, la guerra, ¿no? Y no para enriquecerse personalmente. Y en la discusión de este punto entonces tenemos que para mayo del 2014 Mora piensa en presentar la renuncia, se lo comunica a sus compañeros, en especial a De la Calle, y De la Calle lo disuade que presente la renuncia, ¿no? Aquí es otro de los puntos que él va a criticar bastante y es cómo a veces parte del equipo negociador se devolvía a Bogotá y no permanecía en La Habana, mientras que otra parte del equipo, casi siempre Jaramillo, permanecía en La Habana, ¿no? En Jaramillo y Naranjo sobre todo, ¿sí? Entonces él se preguntaba del por qué el porqué de esas decisiones, ¿sí? El capítulo 6 lleva por título El engaño político y la constante del proceso.
señalando que lo invitan a que él se sume a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, negándose él a participar en ello. Y una de las solicitudes que él medianamente tuvo éxito, como fue el evitar que el padre de Rooks participara como vocero del gobierno en una de las mesas de diálogo sobre algunos puntos en particular. Creo que fue sobre el de víctimas, ¿sí? Y su postura, su solicitud por fin tuvo acogidas, ¿sí? Y de Rooks entonces no pudo participar como vocero del gobierno en este espacio, ¿sí? El capítulo 7 trata sobre quizás el tema más álgido en el que él presentaría más críticas y que lo llevó a mayores diferencias con sus coequiperos. Y es el de la discusión de la justicia, ¿sí? Cómo iba a estar, cuál iba a ser el sistema judicial y el proceso judicial al que iban a estar acogidos los guerrilleros, ¿no? Se detiene mucho a, en parte, criticar, pero en parte también admirar la capacidad de negociadores del equipo de la FARC como Enrique Santiago. ¿Por qué? Porque Enrique Santiago sí contaba con la confianza plena de las FARC, era una persona que actuaba con mucha pasión defendiendo sus posturas y las de la FARC, obviamente, mientras que él sentía que eso no existía en el equipo de gobierno, que simplemente aceptaba, dejaba pasar las cosas, no se manifestaba, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una combinación entre crítica y admiración. Se detiene también a criticar la decisión del gobierno Santos del cese al fuego, ¿sí? Y eso lo lleva a presentar nuevamente su renuncia. Creo que para esta oportunidad ya estábamos hablando de la tercera vez que había pensado presentar la renuncia. Y señala que esta última para él fue la que definitivamente quebró la confianza con sus coequiperos, quienes si bien ya lo integraban poco, ahora sí es verdad que lo integraban menos y eran mucho más agresivos en términos de declararle de forma directa, expresa, que él estaba actuando como un opositor al proceso de paz cuando presentaba sus consideraciones y sus críticas, ¿no? O como en alguna oportunidad le dijera ese Roy Barreras, que él reproducía las ideas del Partido Centro Democrático. Bueno, entonces, por allí eso. Bueno, en estos puntos de las críticas a la logística, señala como otro elemento negativo fue la integración de nuevos actores, de nuevos equipos para discutir ciertos temas y ciertos temas trascendentales en los que la postura del equipo original mal que bien intentaba establecer ciertos obstáculos a los deseos y a la agenda de las FARC, ¿sí? Y este tema de la justicia fue uno de estos. Llegó un equipo con 3 juristas, Juan Carlos Henao, recuérdense, pues ya falleció, de la Universidad del Externado. El señor Cepeda, no es Iván Cepeda, no es el congresista, es otro jurista apellido Cepeda. Y un jurista internacional apellido Casel, que paradójicamente lleva demandas en contra del Estado colombiano, ¿no? Y eso es algo que Mora recuerda cuando lo describe. Él se sorprende de cómo mientras para el equipo original le estaba siendo muy difícil llegar a acuerdos en el tema de justicia, estos 3 juristas resolvieron el tema en 2 días, ¿sí? Y se señala que a partir de ese entonces la metodología para discutir los puntos del acuerdo que faltaban iba a ser dividiéndose en mini equipos, ¿sí? Entonces no iban a ser todos los comisionados estando presentes, sino mini equipos en los cuales llegarían actores nuevos, ¿sí?
¿sí? Luego veremos que llegan ministros como Cristo, ministros como Pardo, etcétera, y el mismo Roy Barreras, que a pesar de que no era ministro, era un congresista, fue integrado también en los equipos. Y la crítica es ¿por qué? Bueno, un legislador, un ministro, viene con unas ideas de acelerar y mostrar algo, ¿no? Mostrar algo rápido, y pues ese mostrar algo rápido puede llevar a que hagan concesiones sin tener en consideración los posibles efectos de ello. El capítulo 8 destaca todos estos elementos y las diferencias que se presentan tanto con sus coequiperos originales como con los miembros del equipo que van llegando para abordar temas específicos, ¿no? Se detiene en las críticas a cómo quedó redactado, por ejemplo, el asunto de los niños reclutados, señalando que quedó por escrito que las FARC lo que ejercían era una protección sobre los niños, y que estos niños no iban a ser entregados al ICBF sino a una ONG, a un tercero, ¿no? Bien, aquí creo que vale la pena quedarse con una cita de Humberto de la Calle que describe los diversos problemas que se presentaban en el equipo de gobierno. Está en la página 383 y creo que es tomada del libro de Humberto de la Calle, que vamos a leer y vamos a reseñar luego también en este canal, ¿sí? Y podríamos sortear el libro también, ¿por qué no? Entonces dice de la Calle: pido que me crean, se lo he dicho al presidente y el general Mora también lo ha hecho. La mesa lleva 4 años y no hemos obtenido resultados. Yo reconozco mi fracaso. Es legítimo que el presidente busque métodos en la medida que se han creado canales paralelos. Es un error, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Estamos cometiendo serios errores en el proceso y el presidente ha terminado negociando. El jefe nunca puede negociar. Ha resultado una negociación al revés. Con todo respeto, creo que es un error. Los back channels son útiles, pero no pueden generar la idea de que hay una ruptura. Sobre mí hay un veto de las FARC, labor de Álvaro Leiva. El gobierno con ponderación ha aceptado el veto. El trabajo es buscar lo mejor. Entiendo la molestia de las FARC. El presidente debía haber sido claro. Esa forma le da ventaja a las FARC. Cuando le digo al presidente sobre el documento de 42 páginas de la FARC, no podemos equivocarnos. El contenido es para dividir a Colombia, generar daño. Entiendo la urgencia del presidente, pero le estamos dando ventaja a las FARC. Lo veo irritado al presidente, ¿no? Cuando uno le dice algo se irrita, pero es con uno, no con las FARC. Creo que son palabras textuales y una cita textual de una declaración de Humberto de la Calle que recoge Mora, o no recuerdo si es una cita del libro, como les comento. Si quieren luego en los comentarios confirmo bien. Bueno, tengo el libro aquí, podrían confirmarlo de una vez. Confirmémoslo mejor. Página 383. Entonces dice: por aquellos días, a finales de julio del 16, y muy seguramente llevado por las presiones, desencantos e inconvenientes, el jefe del equipo hizo una intervención que nos llamó la atención por su forma y contenido. La copié textualmente. No. Entonces fue algo que Mora recogió de una declaración verbal de la Calle. Bueno, otro de los puntos, la elección de los magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Recuérdense que eran seleccionados por un comité de elección. Ese comité de elección, Mora señala que 4 de los 5 miembros eran muy cercanos a las posturas de la FARC, y el quinto, que iba a ser un representante elegido por las universidades, al final de la Calle, por intereses políticos, pensando en su futura elección presidencial, terminó incluyendo que fuesen solo universidades públicas, lo que llevó a que fuese
Luis Fernando Gaviria, el hermano del expresidente Gaviria, ese quinto miembro, ¿sí? Y finalmente cierra entonces con el plebiscito, ya estamos en el año 2016. Recordemos que el presidente Santos había dicho, bueno, si se pierde, no hay acuerdo, listo, ¿sí? Nos vemos, volvemos a las condiciones anteriores, y sería otro gobierno el que tendría su oportunidad para realizar un acuerdo de paz, ¿no? Y a pesar de que se perdió ese plebiscito por parte del presidente Santos, de todas formas se continúa adelante con el proceso, recogiendo muy poco o nada de las críticas expresadas por el comité que hizo campaña por el no al acuerdo. Señala que los pocos cambios fueron introducidos gracias al ministro de Defensa y a las fuerzas militares a las que les consultaron. Bien, el libro cierra con un epílogo del escritor David Spencer, un experto en seguridad estadounidense, que me parece muy valioso, bastante rico, para entender no solo un proceso de paz, sino para entender el conflicto y para entender el contexto hasta de la Colombia hoy, ¿no? Sí, sobre todo de la Colombia de los últimos años. Una de las críticas de Spencer frente a cómo se llevó a cabo el acuerdo es que nunca hubo una estrategia BATNA, B-A-T-N-A, Best Alternative to Negotiate Settlement, ¿sí? La mejor alternativa a un acuerdo, ¿no? Entonces siempre hay que tener un plan B en caso de que sea inaceptable los productos de un acuerdo de paz, ¿no? Bien, otro de los puntos que el autor critica es el convencimiento de Santos y de sus principales voceros frente a que negociar con la guerrilla de la FARC era igual a negociar con una guerrilla de Centroamérica en los años 80 y comienzo de los años 90. ¿Cuáles son los dos factores que hacen que la situación no sea igual? El primero, los ingentes ingresos por el negocio del narcotráfico, y el segundo, el compartir frontera con Venezuela, ¿no? Un aliado que está totalmente convencido de la causa, que lo seguirá apoyando y que hasta cierto punto le brinda refugio, y ni para saber, ¿no? Uno ve tantas noticias frente a posiblemente armas, recursos, etcétera, ¿sí? Otra de las grandes críticas, el tema de haber comprometido el cielo y la tierra en ese acuerdo de paz, haberse comprometido a acciones para los cuales no hay recursos, ¿sí? Y eso es algo bastante típico de Colombia, ¿no? Y es algo que muchos autores han estudiado. El tema del simbolismo, ¿no? De comprometerse a muchas cosas, pero solo por hacerlo simbólicamente. Sabemos que no se va a poder cumplir en la realidad, pero bueno, se toma ese compromiso. Y es interesante porque hasta el mismo presidente actual, Gustavo Petro, ha señalado que ese acuerdo es incumplible, ¿sí? No hay los recursos, no hay los mecanismos para cumplirlos. Y si ustedes ven su último discurso en el Consejo de Seguridad ante la OEA, buena parte del discurso fue ese, ¿sí? Esto no se puede cumplir porque no hay dinero, y en segundo lugar porque el presidente no tiene los poderes y las facultades para hacerlo, ni los programas ni las leyes permiten tampoco hacer muchas de las acciones para cumplirlo, ¿no? Entonces, fíjense que es algo que no es solo una crítica de la derecha ni de este experto de los Estados Unidos, sino que es del mismo presidente Gustavo Petro. Y por último cierra con los cambios que han operado en las FARC y en su forma de actuar, señalando y describiendo con mucho detalle el plan Renacer, suscrito por los líderes y por los jefes de la FARC,
en el año 2008, ¿sí? En el que básicamente se pliegan a una estrategia nueva, a esta estrategia de la famosa revolución molecular, que en una oportunidad le hicieron muchas críticas al expresidente Uribe por utilizar ese término y asociarlo a las protestas y a las marchas y a las movilizaciones contra el gobierno Duque, pero el término en realidad no es de él, ¿no? Es de Félix Guattari, que es un autor bastante crítico y pues un autor que describe buena parte de cómo se está haciendo la política en la actualidad, ¿no? Y es integrando muchísimos grupos pequeños, dispersos, porque hoy día unificar en base a banderas, ideas macro, grandes, es difícil. Entonces hoy día es diversas agendas separadas, ¿no? Campesina, en el caso de contextos europeos, por ejemplo, ¿no? Ambientalistas, agenda LGBTI, agenda pro animales, etcétera, etcétera, y reunir a todos estos movimientos que al final de cuentas trabajan con un mismo fin, ¿no? Están separados, no organizados, que es la peculiaridad, la particularidad frente a las formas en que la izquierda se organizaba en el pasado. Sin embargo, están unidas por un fin, ¿no? Y es, bueno, llegar al poder, que su agenda, así sea en unos mínimos, sea atendida. Y sobre todo, el lograr esos objetivos, hacerlo a través de generar un clima de ingobernabilidad, ¿sí? Como digo, uniéndose a las diversas en protestas y elementos para hacer que a un gobierno le sea difícil llevar a cabo diversas medidas. Bueno, digamos que ese es un resumen bastante breve. Hay muchos más detalles muy ricos, como les digo, quizás el libro no debería ser tan extenso como lo es. Mora, hay muchos apartados en los que repite ideas, pero de todas formas es un libro indispensable para todos aquellos que quieran estudiar temas de procesos de paz, posturas de las fuerzas militares y el proceso de paz colombiano en específico. Bueno, sin más a qué hacer mención entonces, recuerden el libro Los pecados de la paz del general Jorge Enrique Mora. Si te quieres ganar el libro, recuerda, solamente tienes que comentar, dejar un comentario aquí en el video y por favor ayuda compartiéndolo en tus redes sociales también, ¿sí? Hago un sorteo por allí en la próxima semana o quizás dentro de 2 semanas para dar un poquito más de tiempo para que más personas participen. A quien gane, bueno, hago un sorteo grabándolo en video, todo esto. Y a la persona que gane me pongo en contacto con ella para solicitarle los datos y saber a dónde le puedo enviar el libro, ¿sí? Entonces, por ahora no es más. Muchísimas gracias por haberme atendido. Un abrazo y nos estamos viendo luego con la reseña y el sorteo de otro libro. Un abrazo, que estén bien.